Hola, os voy a hacer a continuación un vídeo del cálculo del campo eléctrico eh, originado por un conductor rectilíneo infinito cargado con una densidad de carga lambda. Este problema más fácil sale por Gauss. ¿Pero por qué hago este problema? Para que veáis un poco los cambios matemáticos, cómo se resuelve el procedimiento, porque si nos pidiesen el campo de un conductor finito, de una longitud L, o un campo, por ejemplo, así en forma de L, aplicar superposición y calcular cada uno de los campos, pues es necesario aplicar este procedimiento. Ya no podríamos aplicar Gauss. Y por eso, como Gauss ya lo he explicado, ahora os voy a explicar este caso, este segundo caso. Antes he hecho un caso en otro vídeo que tenéis el caso de la espira. Aquí a todo esto tenéis aquí mi teléfono por si necesitáis apoyo o clases de física, ¿de acuerdo? Bien, entonces imaginaros que tenemos aquí, los datos serían la densidad de carga lambda, que es lineal, son columpios partido de metros en el sistema internacional, el punto P. Es decir, la distancia al punto, vamos a llamarle, si os parece, D, la distancia al punto, donde vamos a calcular el campo. La definición de campo, teníamos que el campo eléctrico era la K mayúscula, la carga, el campo elemental o infinitesimal, debido a una carga infinitesimal, partido de R cuadrado y por el unitario. Entonces, vamos aquí, tomar aquí un elemento de conductor, esto estaría aquí a una distancia x, estamos tomando ahí un elemento de conductor de longitud diferencial de x que contiene una cantidad de carga diferencial de q. Ese elemento de conductor está ahí a una distancia r de p. Como esto tendrá una carga positiva, ¿de acuerdo? Diferencial de carga, el campo iría así. ¿De acuerdo? Bien, tenemos que pensar, eso debemos recordarlo, que si esto es una carga positiva y yo aquí calculo el campo, la carga positiva es una fuente, origina, las líneas salen. Si fuese negativo, las líneas entrarían hacia la carga. Vamos a llamar a este ángulo alfa y recordar también, por otro lado, que un diferencial de algo, un diferencial de x, es un incremento de x cuando tiende a cero. Es decir, que esto es algo que abulta, pero es algo puntual, que no. Vale, como esto no cuadra con los ejes coordenados, pues vamos a descomponer según los ejes. Llamemos este ángulo phi, que lo marco como naciendo desde la vertical, y aquí este ángulo alfa. Bien, entonces, aquí si este eje es el eje x, aquí tendríamos un diferencial de su x y un diferencial de su y. Vemos claramente que aquí tendríamos diferencial de su x sería el diferencial de coseno de alfa y el diferencial de su y sería el diferencial de seno de alfa. El conductor es infinito, no es semi-infinito, es decir, es infinito hacia la izquierda y hacia la derecha. Quiere decir que un elemento situado aquí simétricamente respecto a este, su campo sería así. De manera que las componentes en X se anularían y se sumarían las componentes en Y. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la componente en X, es decir, el E sub X, que sería la suma de todos esos diferenciales de su X, es decir, la integral daría 0, o ya ponemos que es 0 por simetría. Así que el campo total en este punto P, llamemos a ese punto P, en módulo será la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, e sub x al cuadrado, más e sub y al cuadrado, que como eso es 0, nos queda el e sub y, que será la suma de los diferenciales de su y, es decir, la integral. El diferencial de su y es el diferencial de e por el seno de alfa. ¿Vale? Sustituimos diferencial de e por lo que era. Aquí tenemos, esto es el diferencial de e. Por lo tanto, tenemos la K mayúscula, diferencial de carga, partido de R cuadrado, seno de alfa. Diferencial de carga,
es lambda diferencial de x. Recordad que lambda es la densidad lineal de carga, coulombios partido por metro. Por lo tanto, la K mayúscula vale 1 partido 4pi epsilon sub 0, lo vamos a sacar fuera. 1 partido de 4pi epsilon sub 0. Sacamos fuera también el lambda. Vamos a dejar aquí esto así. Seno de alfa, r cuadrado y diferencial de x. Vamos ahora a cambiar la variable de integración. Vamos a hacer este cambio, fijaros. Vamos a hacer que definimos la tangente de phi, que es x partido por d. Por lo tanto, despejando x será d coseno de phi. Diferenciando ambos miembros, tenemos que el diferencial de x, d es constante, es d partido del coseno al cuadrado de phi por diferencial de phi. Eso por un lado. Por otro lado, como tengo ahí el seno de alfa, me interesa poner phi como variable de integración, ¿veis? Phi va a ser variable de integración, entonces el seno de alfa que tenemos aquí, fijaros, ¿quién es el seno de alfa? El seno de alfa es el cateto opuesto parte de la hipotenusa, es d partido por r. Pero ese d partido por r también es el coseno de phi. ¿De acuerdo? También es el coseno de phi. De aquí, si despejamos r, ¿vale? De aquí, si despejamos r, podremos decir que r cuadrado, r sería d coseno de phi. Es decir, por lo tanto, r cuadrado sería el d cuadrado partido del coseno cuadrado de phi. No sé si se ve suficientemente bien ahí. Pues llevamos todo eso ahí. Es decir, llevamos el diferencial de x, llevamos que el seno de alfa es el coseno de phi y llevamos que el r cuadrado es d cuadrado coseno al cuadrado de phi. Es decir, si a esta expresión le llamamos 1, a esta 2, 3 y 4, pues llevando a la expresión 1, sustituyendo en 1 las ecuaciones 2, 3 y 4, resulta que el campo en P es la lambda partido de 4pi epsilon sub 0, r cuadrado es d cuadrado partido de coseno al cuadrado de phi, ¿vale? Seno de alfa es el coseno de phi y el diferencial de x es d partido del coseno al cuadrado de phi diferencial de phi. La integral varía, fijaros cómo varía la integral, es decir, este elemento, si cojo un elemento que esté aquí, phi sería 0, y si vamos otro elemento, vamos cogiendo todos los infinitos elementos, hasta aquí está en el menos infinito, el phi varía aquí, que esto sería pi medios. Pero habría que repetir el procedimiento también hacia el otro lado. Por lo tanto, esta integral de 0 a pi medios, que me recorrería la mitad del conductor infinito, la multiplicaríamos por 2. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, este coseno al cuadrado de phi, coseno al cuadrado de phi se marcha, este d con este d se marcha, y entonces nos queda que el campo en P es lambda, este 2 con este 4, me quedaría aquí un 2, lambda partido de 2pi epsilon sub 0 d, y me quedaría he sacado la d fuera, que es una constante, la integral del coseno de phi, y la integral del coseno de phi es el seno de phi. Recordar que la derivada del coseno es menos seno, la integral del coseno es el seno, ¿de acuerdo? De 0 a pi medios, que es el seno de pi medios, que vale 1, menos seno de 0, que es 0. Es decir, esto es 1. Por lo tanto, fijaros que el campo en P tiene la misma expresión, obtenemos la misma expresión que habíamos obtenido al aplicar Gauss.
en el cálculo del campo de un conductor a una distancia r, pone el vídeo, aquí podemos decir una distancia d, aplicando Gauss, ese conductor uniformemente cargado con una densidad de carga lambda. Lo habíamos hecho en otro vídeo, ya digo, es decir, era este ejemplo. Imaginaros que yo le llamo D, pues tomaríais una superficie gaussiana de radio igual a D, ¿de acuerdo? Esto tendría que ser un conductor largo, infinito, y entonces decíamos que por la superficie de Gauss todas las líneas se irían por la superficie lateral, ya que las tapas estarían en el infinito, 2pi por D igual a la carga, que estaría la carga aquí. Bueno, la superficie 2pi por D y por L, perdón, 2pi por D y por L, la superficie de Gauss igual a la carga partido de epsilon sub 0, que es lambda L. Es decir, esto es algo que ya hemos trabajado, de manera que el campo en ese punto os quedaría pues lambda partido de 2pi epsilon sub 0 D. Más fácil y así. Pero ¿por qué hay que hacer esto? ¿Por qué quiero que aprendáis a hacer esto así también? Porque, como he dicho antes, cuando el conductor sea finito, ¿de acuerdo? O tengamos un sistema de conductores, etcétera, y que nos pidan aquí el campo o en este punto, pues tenemos que saber calcular el campo en un conductor finito. Y ahí no podemos aplicar Gauss, sino que tenemos que aplicar la definición del campo y hacerlo cogiendo un elemento diferencial e integrando. ¿Vale? Pues nada, pues os queda ahí otro ejemplo. Recordad que os podéis suscribir al canal, que es gratis. Y me ayuda también un like si este vídeo os ha servido para algo. Y nada más. Y el que necesitara cualquier aclaración o clases de física o de otras materias de ingeniería, aquí tenéis mi teléfono. Vale, gracias por la visualización.